Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Divulgadoras Mexicanas, esta estrategia creada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, donde semana con semana tenemos a una mujer, una especialista invitada, que nos comparte un poco acerca de su experiencia y nos habla de la expertise que tiene. Les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos a alguien muy querida por todos nosotros, que pues tenemos ya tiempo trabajando con ellos. Se trata de la ingeniero Vanessa Ortega. Eh, Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, el gusto es mío. Y seguramente ustedes la recuerdan porque pues hemos tenido su participación en otros programas y me voy a permitir leer un poco acerca de ella. Ella es ingeniera ambiental, directora y embajadora de Eureka y presidenta de la asociación Atomics Education, iniciativas dedicadas a la promoción y enseñanza en edades tempranas de las áreas STEM, en el ámbito de las ciencias espaciales. Actualmente estudia la maestría en dirección de proyectos de innovación y es coordinadora del área de política ambiental y cooperación internacional en la consultoría Curazzo Ingeniería Ambiental SC. En el año pasado, en 2020, fue galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México por sus labores de emprendimiento y promoción de la ciencia. Ha participado en paneles y conferencias en México y en el extranjero sobre la inclusión de las niñas y las mujeres en las áreas STEM. Así que sé bienvenida. Les recordamos a nuestra audiencia que puede realizar todas las preguntas que tengan en la caja de preguntas y respuestas de Zoom, así como en los comentarios de las redes sociales. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Citnova. Siempre es un placer para mí participar con todos ustedes. Y bueno, sin más, voy a empezar ya con mi presentación. Ustedes me dicen si la pueden ver bien. Así es, ya se ve Perfecto. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Siempre es muy padre poder hablar de estos temas, sobre todo sobre divulgación científica, y en esta ocasión el nombre de mi presentación justo pues va en torno a esto, ¿no? Divulgación científica, pero ¿cómo es que esta divulgación científica puede tener un impacto positivo en la vida de jóvenes, en la vida de niños, niñas y en general de nuestra sociedad? Entonces, bueno, sin más, voy a empezar con mi presentación. Siempre me gusta preguntar a las personas en general, ya sean científicos o tal vez personas que no sean científicos, qué es lo que significa la divulgación, ¿no? Porque muchas veces pues se tienen algunos prejuicios sobre qué significa este término. Y a mí, en lo personal, me parece que la divulgación científica puede ayudarnos a expandir y a despertar el interés de niños y jóvenes, pero lo más importante es que nos ayuda y nos da esta curiosidad para aprender sobre nuestro entorno, sobre todo aquello que nos rodea. Y al final nos ayuda porque nos puede incluso nos puede ayudar a desarrollar proyectos. No se queda únicamente en recibir información, sino qué es lo que nosotros hacemos con esa información, ¿vale? Ahora, ¿qué tipos de divulgación científica existen? Bueno, pues tenemos incluso medios masivos, que son aquellos que llegan a diferentes personas, como por ejemplo las notas de prensa, notas y programas de radio, lo que hace, por ejemplo, Citnova con estos espacios de promover conferencias, de promover actividades que se distribuyen de manera generalizada a través de un medio, en este caso de Facebook, ¿no? Los medios de comunicación. Tenemos también, por ejemplo, notas, programas de televisión. A veces la divulgación también se puede hacer a través de programas de televisión, a través de videos y multimedia que compartimos hoy en día muchísimo, por ejemplo, en redes sociales, a través de cápsulas, por ejemplo. Podcast, que es otro medio que también puede ser un medio masivo, ¿no? En el sentido de que puede llegar a muchísimas personas.
Y tenemos otro tipo pues de medios para hacer esta divulgación, como por ejemplo espectáculos y eventos. Desgraciadamente, por cuestiones de la pandemia, muchos de estos medios y espectáculos presenciales, pues ahora los vemos más bien en línea, que creo que es una adaptación que muchísimas instituciones, muchísimas empresas, incluso personas pues están adoptando, dado que no se pueden tener presenciales. Sin embargo, podemos tener, por ejemplo, teatro de divulgación de la ciencia, tenemos veladas, campamentos astronómicos, por ejemplo, tenemos de astronomía. Generalmente se pueden hacer muy padres actividades para hacer observación, por ejemplo, ferias de ciencia, ferias tecnológicas. Entonces esto nos ayuda un poquito para entender de qué manera las personas, las instituciones, las empresas podemos hacer divulgación científica. Ahora, me gustaría platicarles un poquito. Yo sé que a lo mejor sí han seguido las actividades de Citnova y a lo mejor ya conocen un poquito de la iniciativa que represento. Su nombre es Eureka, y nosotros nos dedicamos a promover la ciencia y la tecnología a través de un tema bien interesante, que son las ciencias espaciales. Esto lo hacemos dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, pero también tenemos algunos medios, algunos materiales específicos, por ejemplo, para jóvenes y para la sociedad en general. En este sentido, les comento que nos hemos adaptado mucho con este sentido de la pandemia a un esquema online. Hacemos campamentos y, por ejemplo, mentorías, damos también algunas conferencias dirigidas principalmente a los niños y a las niñas. Hemos también dado algunas conferencias también de manera presencial, y al final lo que busco con esta diapositiva es mostrar que existen muchos tipos de divulgación científica, ¿no? Podemos tener conferencias, podemos tener cápsulas, videos, podemos tener un montón de cosas, ¿no? No es necesariamente que, por ejemplo, tengamos que hacer un paper, ¿no? Algo como más elaborado, sino que cualquier persona puede hacerlo, y justo ese es un punto al que quiero pasar próximamente. Ahora, ¿por qué es que nosotros desde Eureka hemos elegido al espacio como la temática central de todos los materiales de divulgación que nosotros realizamos? A mí me encanta siempre preguntarle a las personas qué significa o qué se les viene a la mente cuando nosotros pensamos en el universo. En este sentido, a mí me gusta mucho, pues, siempre estar como preguntando qué significa para ti el espacio. En lo personal, para mí el espacio es un tema intrigante, es un tema que a todo el mundo, de una o de otra manera, independientemente de a lo que nos dediquemos, si seamos doctores, si seamos profesores, o si no tengamos nada que ver con la ciencia, va a ser un tema que de manera generalizada puede ser muy interesante. Ahora, yo estoy casi segura de que muchas personas que nos están viendo ahorita tuvieron un sueño cuando eran niños, o al menos eso me pasó a mí. Yo tuve el sueño de ser astronauta, o de ser algo que tuviera que ver con el universo. Muchas veces, y también ese es un tema que me gustaría tocar en esta pequeña conferencia, es que nosotros tenemos ciertas aspiraciones y muchas veces vamos pensando que pueden ser un poco difíciles. A veces nuestra misma familia u otras personas nos pueden llegar a decir que las cosas son más difíciles muchas veces de lo que realmente son, y nos vamos desviando de nuestro camino. En mi caso, por ejemplo, pues yo soy ingeniera ambiental. Al final sí pude estudiar algo relacionado con la ciencia y con la tecnología, pero hay muchísimas personas, y hablando un poco de la brecha de género que existe actualmente, hay muchas niñas, muchas jóvenes que ven mermados sus sueños justamente por prejuicios de la sociedad. Nosotros, a través de Eureka y a través del espacio, buscamos hacer que estos temas sean muy atractivos y que se generalice la idea de que no son difíciles, de que estudiar la ciencia, muchas veces nosotros pensamos que puede ser muy complicado, pero
Yo, en lo personal, pienso que todo depende de la manera en la que nos enseñen las cosas. Si nos enseñan de una manera divertida, de una manera en la que podamos tener, pues no sé, como esas ganas de seguir aprendiendo, obviamente pues va a ser mucho más ligero y vamos a poder al final estudiar a lo mejor una carrera en ciencia, en tecnología, y además lo más importante es que vamos a poder ejercer lo que a nosotros nos gusta. En ese sentido es que nosotros hemos elegido el espacio como temática central de todo lo que estamos desarrollando. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Quiénes consideran ustedes que pueden hacer divulgación científica? En ese sentido, yo recuerdo cuando estaba más pequeña, yo me imaginaba como una gran científica haciendo experimentos y decía, bueno, pues tengo que ser a fuerza científica para poder desarrollar este tipo de actividades, para poder comunicar con las personas. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba más pequeña, eso me gustaba muchísimo el hacer experimentos y poder comunicar mis descubrimientos con mi familia, con mis amigos, en la escuela. Y yo creo que todo eso viene desde, digamos, edades muy, muy pequeñitas. Ahora, ¿quiénes pueden hacer divulgación científica? Realmente todo el mundo puede hacer divulgación científica. Tenemos, por ejemplo, aquí en la primera imagen a Alisa Carson. Alisa Carson es una de nuestras embajadoras en Eureka, que justamente comparte algunas de sus experiencias con niñas, niños, jóvenes, y pues nos llena mucho de orgullo porque puede inspirar a todos los niños y niñas que nos ven, ¿no? Que nos siguen. Sin embargo, hay que entender que, por ejemplo, ella ahorita se encuentra estudiando, se encuentra preparándose para ser astronauta, pero no se queda ahí. No es únicamente que quiera estudiar algo relacionado con la ciencia y que se quede ahí. Ella lo que quiere es comunicarlo y es un gran ejemplo de cómo astronautas o grandes científicos, por ejemplo, de NASA, también les gusta compartir sus conocimientos con la sociedad en general. Y esto es bien importante porque estos conocimientos nos ayudan a expandir la mente de las personas y a mostrarnos que hay un sinfín de oportunidades para niños, niñas y para la sociedad en general. Tenemos, por ejemplo, también los famosos edutubers. Seguramente algunas personas pues, podrán identificar al personaje de nuestra segunda imagen. Él es Aldo, del canal de Robot de Platón, y a mí me encantan, por ejemplo, sus videos, porque él puede comunicarlos de una manera muy sencilla, a veces incluso divertida, y nos demuestra que justamente estos medios masivos, estos medios digitales pueden tener alcances muy, muy grandes, ¿no? Yo empecé a verlo cuando era más pequeña y lo sigo viendo porque al final es algo que me gusta mucho, me entretiene y que me aporta algo porque voy aprendiendo diferentes cosas. Tenemos en nuestra tercera imagen a una pequeñita que yo admiro muchísimo. Su nombre es Dana Jimena, por cierto, busquen su canal, que es Astro Dana Jimena, y es una de nuestras niñas divulgadoras de la ciencia en Eureka. Les voy a platicar un poquito más de estos programas que tenemos, pero siempre me gusta mucho mencionarla porque es un gran ejemplo de cómo incluso los niños pueden llegar a ser grandes divulgadores científicos siendo aún pequeñitos. En este sentido, Dana empezó con nosotros a tener algunas preparaciones muy específicas en divulgación, en comunicación, en cómo hacer una presentación, en cómo dar una ponencia, como todo este tipo de habilidades a las cuales, por cierto, también son bien importantes en la divulgación científica y digamos que puede ser de manera que estas habilidades se adquieren gracias a la divulgación científica y aparte nos ayudan para ser mejores divulgadores científicos. Y finalmente, pues tenemos a nuestra querida Julieta Fierro. Ella, como seguramente todos sabrán, pues es una gran astrónoma mexicana y también se dedica a la divulgación. Entonces, como verán, no requerimos grandes infraestructuras, no requerimos tener un doctorado para poder hacer divulgación científica. ¿Qué es lo que necesitamos? Muchísima pasión, muchísimo gusto por lo que estamos haciendo y yo creo que eso nos puede dar a nosotros la oportunidad de empezar a comunicar el conocimiento. A mí me encanta porque significa ser agentes activos.
no únicamente ser agentes que están recibiendo información, sino que tú puedas hacer algo con esa información. Y qué mejor que comunicar las cosas reales. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora en pandemia? Hubo muchísima desinformación en torno, por ejemplo, a las vacunas, en torno a los alcances del virus, qué podía, qué no podía ser, ¿no? Y yo creo que todo eso, para ello requerimos la ciencia, no únicamente para que los científicos hayan desarrollado maravillosamente y tan rápido una vacuna, sino también para que pues las personas sepan qué es lo que está pasando, ante qué nos estamos enfrentando, cómo la ciencia puede hacer para hacerle frente a este tipo de problemas y como ciudadanos qué nos corresponde y qué no nos corresponde, ¿no? En ese sentido, y que tengamos una mejor información. Ahora sí, quisiera platicarles un poquito más de los programas que tenemos en Eureka. Uno de ellos es el programa de niños divulgadores de la ciencia y justamente a este programa es al que pertenece Dana Jimena. Nos gusta muchísimo empezar con este programa porque nos muestra de qué manera es que los niños pueden empezar a tener ya incluso hasta un currículum. Es decir, si ellos empiezan desde muy, muy pequeñitos y empiezan a desarrollar todas esas actividades que ya saben que les gustan, que incluso quieren dedicarse cuando sean más grandes, es increíble que ellos reciban una preparación desde que son muy, muy chiquititos y que esta preparación lleve un seguimiento, para que en unos años, no tantos, y justamente esta curva de aprendizaje la podamos reducir al máximo, puedan ser increíbles divulgadores científicos, increíbles ingenieros, y ¿por qué no? Inspirarlos y que ellos inspiren a otras personas, ¿no? Siempre es muy, muy padre el saber que hay muchas niñas, niños que tienen este sueño de ser astronautas y nosotros somos los más felices de poder alimentar ese sueño. Al contrario de lo que puede llegar a ser la sociedad como desmotivarlos, a nosotros nos encanta demostrarles que es posible que lo logren. Lo único que necesitan es mucha perseverancia, mucha preparación y las ganas de querer lograr. Así que en eso consiste este programa y quienes forman este programa son niños y niñas que pues consumen regularmente los servicios de Eureka y que tienen este especial interés por empezar a divulgar la ciencia. Cabe mencionar que nosotros también los apoyamos para que ellos sepan manejar su carrera en términos también, por ejemplo, de negocios, cómo hacer una alianza estratégica, cómo tener, por ejemplo, ofrecer sus servicios a otras instituciones. Creemos que eso es muy, muy importante. Justamente en coordinación con el ingeniero Félix López, hemos desarrollado como este programa integral en el cual se les enseña no solo a hacer materiales de divulgación científica, sino también tener toda la parte comercial, toda la parte de negocios bien sólida, que es así como realmente crecen los proyectos de divulgación científica. El siguiente programa que me gustaría presentarles es el de Comandantes Eureka. En este sentido, cuando nosotros ofrecemos diferentes actividades, necesitamos de talleristas, necesitamos de jóvenes que nos apoyen a desarrollar este tipo de actividades y ofrecerlas como tal. Los comandantes Eureka son jóvenes que hayan estudiado o estén estudiando una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que aparte les gustaría mucho ser o justamente divulgadores, ¿no? Y poder compartir este conocimiento con los niños y las niñas de Eureka, es decir, nuestros astrocompas. Los comandantes Eureka también reciben una capacitación y empiezan a generar materiales de divulgación para que pues empiecen justamente a generar habilidades que les ayuden en su futuro. Y finalmente dejo uno de nuestros grandes programas también, que es con el que hemos participado acá en Signova en más de alguna ocasión, que es el programa de Embajadoras Eureka. Las embajadoras Eureka justamente nacen con la necesidad de poder comunicar que las mujeres también podemos ser grandes divulgadoras, también podemos ser grandes científicas y en la necesidad de cerrar la brecha de género en estas áreas. Las embajadoras Eureka son mujeres con amplias trayectorias en la ciencia y en la tecnología,
muchas de ellas enfocadas en el sector espacial, que nos comparten sus experiencias. Es decir, ¿cómo le hizo una mujer para llegar a ser, por ejemplo, una astronauta análoga? Justamente una de nuestras embajadoras apenas, Luz Miranda Tilano, que la vemos por acá, se ha convertido en una astronauta análoga, la más joven justamente de México. Y pues estamos muy orgullosos de ella y de todas nuestras embajadoras, ¿no? Las que están en la cabeza son Alisa Carson y Carmen Victoria Félix, así como todas las demás, ¿no? Hay, por ejemplo, perfiles muy variados. Está, por ejemplo, Oriana Trejo, Ana Julia Banda, que también es otra gran divulgadora de las ciencias espaciales, una piloto, Alejandra Cerezo Ruiz, por ejemplo. Y creo que cada una de ellas tiene una historia que nos inspira, una historia que nos demuestra que es posible alcanzar nuestros sueños. Y todas ellas nacieron con esa gran curiosidad, con el querer trascender a través del espacio, a través de las ciencias espaciales, y creo que son excelentes ejemplos para poder motivar a todas las personas que nos están viendo, ya sea hacer divulgación científica, si es que eso es lo que les gusta, lo que nos gusta, o incluso estudiar una carrera en ciencia y tecnología. Aquí me gustaría hacer una precisión. Nuestro objetivo no es que todos los niños y las niñas estudien una carrera en ciencia y tecnología, pero sí que puedan conocer que existe esa posibilidad y en caso de que ellos deseen estudiarla, puedan hacerlo, que sientan la confianza de que pueden lograrlo y no hay realmente impedimentos ni barreras que la perseverancia no pueda sobrepasar. Y bueno, ahora sí me gustaría hablar un poquito más sobre la necesidad de la divulgación científica, la necesidad de promover estos temas entre la juventud mexicana. Por ejemplo, siempre me gusta mencionar este dato, ya que según la ONU, la generación entre los 9 y los 19 años es la primera que podría acabar con la pobreza extrema y la última que puede frenar el cambio climático. Si no logramos incidir en esta generación, simplemente como humanidad, no lo habremos logrado. Y qué importante y qué interesante. Esto nos muestra que la juventud entre 9 y 19 años es decisiva para el futuro de incluso nuestra humanidad. Y para el futuro, claro que sí, también de nuestro país, de México. Sabemos que existe lo que se llama la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos y esta agenda nos marcan diversas pautas sobre temas prioritarios y sobre temas específicos que como humanidad tenemos que atender. Porque si no los atendemos, entonces estamos en un verdadero problema. El primero, por ejemplo, es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero salud y bienestar, y así vamos con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿a qué voy con todo esto? Es tan importante sembrar el interés, sembrar la curiosidad en nuestros niños, en nuestros jóvenes, porque hoy en día tenemos muchos problemas que tenemos que atender. ¿Y cómo vamos a atender estos problemas? Pues principalmente con su ayuda, teniendo más ingenieros, teniendo más científicos, y si no son ingenieros y si no son científicos, teniendo gente profesionista, gente preparada, que nos ayude a entender la gravedad de estos problemas y que nos ayude también a ejercer acciones específicas y estratégicas para hacer frente a estos problemas. Y bueno, esta parte también me gusta mucho comentarla porque la divulgación científica tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es que podemos incentivar a los niños y a los jóvenes para que desarrollen su pensamiento crítico. Muchas veces pensamos y lo vemos en medios de comunicación, ¿no? Que las personas en general a veces nos dejamos guiar por lo que dicen estos medios de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues tenemos que empezar a fomentar, por ejemplo, el método científico. Yo no puedo aseverar algo si no está realmente comprobado, si yo no tengo evidencia. Y eso empieza incluso desde que somos chiquitos. Tenemos que empezar
a desarrollar este tipo pues de pensamiento, este tipo de habilidades que son bien importantes. Uno más, por ejemplo, es que la divulgación científica nos ayuda a crear soluciones a problemas sociales reales. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un problema de falta de agua o un problema de que a nuestra comunidad no nos llega la infraestructura para tener energía eléctrica. ¿De qué manera, usando la ciencia, usando la tecnología, yo puedo crear una solución para, por ejemplo, filtrar el agua de mi comunidad o, por ejemplo, para usar energías alternas para tener energía solar en mi comunidad? Es decir, el conocimiento nos ayuda a crear soluciones. Eso es bien importante. Ahora, esto obviamente pues tiene que ver con pues si estudiaste o si tienes conocimientos sobre algún área del conocimiento, pero ¿cómo voy a empezar a tener conocimientos en estas áreas? Pues a través de la divulgación científica. Un punto adicional es que los niños y las niñas pueden desarrollar habilidades de lenguaje y de comunicación. Y a veces yo lo he visto en más de una ocasión cuando estaba en la universidad. A veces los profesionistas pueden llegar a ser muy buenos en la parte técnica. Tenemos muchos conocimientos de matemáticas, de física, de química. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las habilidades del lenguaje? ¿Sabemos realmente negociar? ¿Sabemos trabajar en equipo? ¿Sabemos liderar un equipo, por ejemplo? Eso es bien importante y son habilidades que se generan gracias a la divulgación científica. Uno adicional, por ejemplo, es que puedan los jóvenes, los niños, las niñas, descubrir sus talentos y que se puedan orientar, como ya les comentaba, a estudiar una carrera en ciencia o en tecnología. Y finalmente, la divulgación científica también nos ayuda a fortalecer la indagación. Y eso va muy de la mano con el primer bullet que les había compartido sobre el pensamiento crítico. A través de la indagación, a través de cuestionarnos, a través de no quedarnos con la duda, con ir siempre más allá. Todo eso nos puede ayudar muchísimo, nos puede dar diferentes habilidades que no solamente nos van a servir a los científicos o a los ingenieros. Todas estas habilidades que les estoy compartiendo le van a servir a cualquier persona, a cualquier profesionista, en cualquier ámbito que se desarrolle. Tenemos, por ejemplo, algunas características de la indagación. Estas características fueron tomadas de los estándares de ciencia de Estados Unidos del año 2000. Y es muy interesante saber cuáles son las características que necesita un joven, una chica, un niño, una niña para poder realizar labores de indagación. Bueno, pues requiere formular explicaciones a partir de la evidencia, por ejemplo, no hablar generalmente al aire como muchas veces se puede hacer. Evaluar explicaciones, desarrollar el método científico, que era lo que ya les comentaba, desarrollar también habilidades de comunicación, de justificación, pero siempre con información válida, información verdadera. Y regreso al ejemplo que les ponía de la pandemia, de todos los cuestionamientos, de todas las ideas equívocas que nos dejó, por ejemplo, el virus, ¿no? El virus del coronavirus. Y creo que eso es bien importante empezar a fomentarlo desde que los niños tienen, en edades tempranas y conforme una persona va creciendo, porque te vuelves una persona crítica, una persona que indaga, una persona que busca evaluar explicaciones, que aplica el método científico. Y eso es bien importante. Ahora, tenemos algo también que se llama competencias STEM. No sé si ya lo había comentado, pero STEM son las siglas en inglés de un acrónimo que ahorita está tomando muchísima fuerza, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y no se refiere más que a las áreas del conocimiento o bien profesiones asociadas con la ciencia y la tecnología, como su nombre lo dice. Y son tan importantes actualmente por lo que ya mencioné sobre que requerimos más profesionales que empiecen a desarrollarse en estas disciplinas, a crear soluciones, a generar ideas
con mucho valor, con mucha creatividad, porque solamente así es como podremos alcanzar estos objetivos que nos hemos planteado como humanidad. Algunas de estas competencias también asociadas a la divulgación científica son, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas. Qué importante es este punto específico de la resolución de problemas. Y desgraciadamente en la escuela tradicional, en la educación básica, se nos enseña de una manera en la cual tú aprendes a memorizar y hacer ciertas aplicaciones de tu conocimiento, pero no te enseñan realmente la importancia de la resolución de problemas y cómo podemos aprender a través de la resolución de problemas. Eso justamente en Eureka también siempre lo estamos intentando pues aplicar, estamos siempre buscando que desarrollen habilidades, no tanto la parte únicamente de los conocimientos, sino que sean capaces de razonar, sean capaces de resolver problemas, porque a eso es a lo que los niños, las niñas se van a enfrentar en el futuro. Tenemos también, por ejemplo, algo bien importante, otra competencia indispensable hoy en día, la alfabetización digital y las ciencias computacionales. Cuando empezó la pandemia, muchos de nosotros, ya sea jóvenes profesionistas o a lo mejor personas ya en edades un poco más avanzadas, fue un cambio bien complicado para algunas personas el poder utilizar plataformas, ¿no?, de videollamadas como el Zoom, por ejemplo, Teams o todas estas que hoy en día creo que ya las utilizamos de una manera más ágil, pero en ese momento fue complicado. Afortunadamente, los niños, las niñas, pues ya nacen con estas, por así decirlo, con estas competencias, ¿no? O sea, desde muy pequeñitos tú ya puedes darle un celular a un niño y no va a tener mayor complicación en aprender a utilizar. Esa parte es bien importante, pero también saber los alcances, poder dimensionar lo que significan las tecnologías de la información hoy en día. Sabemos que una de las carreras mejor pagadas hoy en día es todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, con programación y con todas aquellas disciplinas también que está trayendo la revolución 4.0, ¿no? Tenemos la comunicación, la colaboración, que son otras de las competencias STEM que ya les comentaba anteriormente. Ahora, me gustaría particularizar en una de estas competencias, que es la creatividad y la importancia de cultivar siempre nosotros mismos como personas, cultivar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, porque puede ser muy importante en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con creatividad? Bueno, la creatividad es una potencialidad del ser humano muy compleja porque implica procesos cognitivos, implica procesos emocionales bastante complejos. Ahora, todo el mundo puede ser creativo. ¿Por qué? Porque nosotros ya nacemos con esta potencialidad. ¿Qué pasa? Que algunas personas la desarrollan más o la desarrollan menos que otras personas. Sin embargo, ¿cómo sé o cómo puedo yo desarrollar esta potencialidad? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que identificar, tenemos que ser capaces justamente de identificar, por ejemplo, un problema. Si nosotros a veces tenemos bloqueos, si se le llaman así bloqueos de la creatividad, pues nos va a ser muy complicado de entrada identificar un problema en nuestra comunidad, en nuestra vida diaria, en donde sea. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar herramientas para poder generar ideas. Y estas ideas nos van a ayudar justamente a darle solución a ese problema que nosotros ya identificamos. En ese sentido, es bien importante mencionar algunas herramientas, como por ejemplo los 6 sombreros para pensar, es una de las herramientas que a mí me gusta mucho utilizar. Tenemos algunas otras como tormenta de ideas, ¿no? Y esto es bien padre, por ejemplo, cuando lo hacemos en grupo, porque podemos visualizar muchísimas más opciones, muchísimas más ideas para poder darle solución a un problema. Y todo esto lo menciono porque la creatividad es una de esas competencias asociadas a STEM, pero también a la divulgación científica. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos las ideas, pues tenemos que llevarlas a la implementación,
hasta que podamos realmente verificar que esa idea le dio una solución al problema que nosotros hemos identificado. Esta competencia me parece bien interesante, me parece que tiene que ser algo en lo que nosotros como adultos o como niños, como jóvenes, tenemos que poner un especial énfasis, porque nos puede traer muchísimos beneficios en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria y, repito, puede ser algo muy asociado, puede estar muy asociado a la divulgación científica. Ahora, me gustaría compartir también con ustedes algunas frases que yo pude identificar de las personas, de nuestros colaboradores en Eureka, justamente de los comandantes o de algunos de nuestros niños, agentes de cambio, de nuestros niños del programa de niños divulgadores, y yo les pregunté, ¿qué significa para ustedes la divulgación científica? Por ejemplo, Dana Jimena me dijo, para mí significa compartir los conocimientos que lees, escuchas y experimentas. No únicamente te los estás quedando para ti mismo, sino que los estás compartiendo. Por ejemplo, Alejandro Otero nos dice, es la oportunidad de conectar con la sociedad y la ciencia. Exactamente. A veces podemos ver que la ciencia puede ser un concepto bastante lejano para la sociedad en general, ¿no? Decimos, ay, es que los científicos, incluso en algún momento vi algún estudio que se realizó y que incluso decía que las personas, la sociedad le tenía más miedo, creo que más a un científico que a otra persona, ¿no? Como a un charlatán o cosas así. Qué horrible que eso sea, qué horrible que las personas no puedan identificar lo maravilloso que puede ser la ciencia, todo lo que nos puede aportar a nuestra sociedad. Tan importante como controlar una pandemia, ¿no? Que en algún momento se nos salió de las manos como humanidad. Vamos con el siguiente, Abril Hernández, que también es una de nuestras comandantes, nos dice, comunicar la ciencia de una manera accesible. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos lograr que el conocimiento técnico, que a veces puede llegar a ser ajeno para muchas personas, lo podemos hacer accesible, que todo el mundo lo entienda? Eso es lo importante, lo valioso y un poco a veces lo complicado de la divulgación científica. Por acá, Mariana Castro, que es una de nuestras embajadoras también, nos dice que la divulgación científica es una tarea fundamental para democratizar el conocimiento. El conocimiento, así como la política y así como muchísimos otros temas, no tiene que quedar en manos de unas cuantas personas. Es increíble el poder saber, el poder entender cómo funciona nuestro entorno para que sea privilegio únicamente de algunos cuantos, de aquellos que tienen la oportunidad de poder estudiar, de hacer una licenciatura, una maestría o un doctorado. ¿Por qué no hacer que este conocimiento, que esto tan maravilloso pueda estar al alcance prácticamente de todos y poder democratizar? Ahora, también les pregunté a estas personas, a nuestros colaboradores de Eureka, ¿la divulgación científica te ha inspirado a crear un proyecto que beneficie a tu comunidad? Y eso quise hacer esta pregunta porque está bien padre, ¿no? Hacer divulgación y yo creo que es un sentimiento que al menos todos con nuestros colaboradores es algo que compartimos, pero ha sido un poquito más allá. O sea, la divulgación científica te ha inspirado a crear algo, a identificar un problema, a darle una solución. Y, por ejemplo, Mariana Castro nos comenta, ella creó el proyecto Ciencia en un Clic, cuyo objetivo es combatir la desinformación sobre la pandemia, ¿no? Era justo lo que ya estaba comentando hace un momento, sobre toda esta ola de desinformación que se vino. Y hay personas que son científicos que dijeron, ¿saben qué? No podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que hay realmente un problema de desinformación, que mucha gente incluso puede dejar de vacunarse porque piensan cosas equívocas de las vacunas o de todo lo que ronda este tema. Y creó su proyecto de Ciencia en un Clic. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a Abril Hernández. Ella creó, por ejemplo, ella me parece que es ingeniera química y creó un proyecto de gestión de agua y manejo de residuos sólidos.
Vamos a lo mismo. Tenemos un sinfín de problemas. En ese sentido, por ejemplo, yo soy ingeniera ambiental y estoy muy familiarizada con este tipo de temas. Todo lo que tiene que ver con gestión de recursos hídricos, con manejo de residuos sólidos urbanos, manejo de residuos peligrosos, que pues a veces es un poco ajeno, ¿no?, para las personas. Sin embargo, qué importante el darle, pues sí, esta importancia a todos estos temas, a los temas medioambientales específicamente. A veces pensamos que el ir a otro planeta es el descuidar el nuestro. En ese sentido, yo difiero de este pensamiento. Yo creo que el estudio del universo, el estudio de otros planetas puede ayudarnos incluso a generar soluciones aquí en nuestro planeta, en el planeta que ya es nuestro, en el que nos da vida. Y, por ejemplo, hay proyectos que se están estudiando en la Estación Espacial Internacional y que nos ayudan y tienen aplicaciones muy, muy interesantes, por ejemplo, para la filtración del agua y otras cosas que se desarrollaron gracias al estudio del universo, pero que lo podemos aplicar perfectamente aquí, en la Tierra. Dana Jimena, por ejemplo, me platicó que desarrolló un proyecto para las mujeres sobre inseguridad. Y ahí nos damos cuenta que no necesariamente tenemos que abordar temas científicos, temas tecnológicos, porque todo va relacionado. En este sentido, ella ubicó un problema específico de inseguridad, pero todas estas habilidades, todas estas competencias que ella está desarrollando las puede aplicar para temas de incluso de interés social, como lo es la inseguridad, puede ser la discriminación, puede ser la brecha de género, puede ser la pobreza, puede ser un montón de cosas, pero nosotros ya tenemos estas grandes habilidades para poder hacer de frente. Y finalmente, Alejandra Quiroz me platicó que a ella le gustaría llevar a su lugar de nacimiento un programa de desarrollo científico como lo es el telescopio milimétrico. Y vamos a lo mismo, está increíble el hecho de que nosotros podamos ver un poquito más allá y que nosotros podamos llevar todo ese conocimiento que tenemos a nuestros lugares de origen o a nuestros lugares, a lugares específicos que de otra manera a lo mejor no tendrían las posibilidades de enfrentarse o de conocer todo aquello que nosotros ya estamos conociendo. Y bueno, pues ahora sí ya estoy casi por terminar esta charla. Como conclusión, me gustaría decirles que para tener a más niños, a más niñas, a más jóvenes trabajando por México, lo primerito que tenemos que hacer es despertar su curiosidad e impulsarlos a lograr sus sueños. Porque si ellos cumplen sus sueños, nosotros como país, nosotros como humanidad, también los estaremos cumpliendo. Y bueno, con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y pues quedo a la orden por si hay alguna pregunta. Al contrario, Vanessa, muchas gracias a ti. Ha sido muy enriquecedora esta plática. En realidad hay mucho, mucho por hacer. Vamos a pasar con el tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos un comentario aquí en el chat por parte de Cuauhtémoc Jiménez, que nos dice: agradezco su apoyo por este tipo de información, esperamos actuar en consecuencia y que pues les va a seguir por Facebook. Tenemos una pregunta que dice: ¿ustedes imparten cursos sobre la elaboración de telescopios, instrumentos de física o cursos de química para niños y jóvenes? Sí tenemos este tipo de temáticas, principalmente de astronomía. De hecho, tenemos a la astrónoma Oriana Trejo, que nos apoya en todos estos temas, y por supuesto que también de química. Entonces, sí, si gustan mandar algún mensajito, podemos darles un poquito más de información para que se acerquen. Ok, muchas gracias. ¿Nos puedes recordar cuáles son tus redes sociales? Sí, en Facebook nos encuentran como Eureka con doble E, K''A.com, me parece, y también la página web es así, www.eureka.com.mx. Perfecto. De todas maneras, les recordamos a nuestro público que esta plática, así como todas las anteriores de Divulgadoras Mexicanas, se encuentran en el canal de YouTube de Citnova. Así pueden encontrar el canal Citnova en YouTube y ahí están todas las pláticas, asimismo en el portal creado especialmente para Divulgadoras Mexicanas.
Tenemos otras dos preguntas. Nos dice Jaime, ¿cuál es el principal reto para Eureka en el futuro? Por supuesto. El principal reto que tenemos ahorita es poder alcanzar a más niños y niñas a través de las actividades. Consideramos que es algo que tienen, es una experiencia que muchos más niños y niñas tienen que vivir. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeña, me encantaban este tipo de actividades y a mí me hubiera gustado mucho el hecho de que si mi papá o si mi mamá ya identificó que yo tengo estos intereses, pudiera alimentarlos. Entonces yo creo que ese es el principal reto, el poder llevar las actividades a muchísimos más niños y niñas de México. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan respecto a los campamentos científicos, ¿cuál es el costo y temática y a qué edad van dirigidos? Claro, el costo va a depender un poquito en función si es impartido por una embajadora o si es impartido por nuestros comandantes. Va alrededor de los 200 a los 350 pesos. Son actividades de hora y media y cada campamento son 3 actividades justamente de hora y media y los dividimos en 2 rangos de edad, de 4 a 7 años y de 8 a 12. Muchas gracias. Nos pregunta Ren. Vanessa, me encantó tu charla. Muchas gracias. ¿Cómo crees que pudiéramos impulsar más la divulgación de ciencia en México? Muchas gracias. Yo creo que para impulsar la divulgación de la ciencia tenemos que empezar por interesarnos nosotros, en indagar un poco más sobre todas las opciones que tenemos para hacer divulgación científica y empezar a comunicar este tema, ¿no? O sea, creo que hay muchísimas personas a las cuales les encantaría dedicarse o hacer este tipo de cosas, pero no tienen el panorama completo. Yo creo que otro punto importante es nosotros mismos como sociedad en general valorar el trabajo de divulgadores científicos. Yo me he dado cuenta que las personas que se dedican a la divulgación tienen diferentes problemas, ¿no? Porque no se reconoce actualmente todavía como un trabajo, como algo a lo que te puedas dedicar. Sin embargo, es claro que es un trabajo, tenemos que dignificarlo, justo para eso es el programa de Embajadoras Eureka. Y una parte fundamental es que nosotros mismos, cuando veamos un divulgador científico, cuando veamos un material que se está haciendo con esfuerzo, con tiempo, con dedicación, le demos el valor y no solo el valor como personal, el valor emocional, sino también un valor económico, porque al final es algo para muchas personas, para algunas personas, es su fuente de trabajo y creo que se tiene que ver como tal. Muchas gracias, Vanessa. Nos pregunta María del Rocío, ¿cuáles son los requisitos para que los niños puedan asistir a alguno de estos campamentos? No hay ningún requisito. Afortunadamente podemos llevarlos a cualquier parte prácticamente de México y del mundo a través de pues los canales online. No hay realmente ningún requisito. Nosotros les pedimos ciertos materiales, algunos para hacer experimentos, para hacer prototipos, pero pues todo eso son materiales bastante sencillos de conseguir, así que no se requiere algo en específico. Ok, muchas gracias, Vanessa. Tenemos otra pregunta que nos dice, quiero información para la elaboración de herramientas de física. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias. Pónganse en contacto con nosotros y sin ningún problema lo vemos. Muchas gracias, Vanessa. Pues al parecer son todas las preguntas y respuestas que tenemos. De todas maneras, como bien lo mencionaste, pues cualquier otra duda que puedan tener, ya tenemos las redes sociales tuyas de Eureka y así como de Citnova. En verdad, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, te agradecemos mucho por esta interesante charla e invitamos a todo nuestro público a sumarse a la próxima semana, ya que tendremos a la maestra Mirna Villanueva con el tema Se va enredando, enredando mis pasos por la divulgación científica. Ya saben que se pueden inscribir a través de los registros que estará publicando a través de Facebook y Twitter el Citnova para que no se lo pierdan y pues sigamos, ¿no? Sigamos en este programa que trata justamente de lo que tú dices, ¿no? Romper esta brecha de género e inculcar las vocaciones científicas en niños y niñas y a todas las personas que estén interesadas. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que tengan muy buena tarde.